hoy por el título ustedes se preguntarán, Vicky, ¿qué ondas? ¿De qué se trata este video? Y sí, quiero empezar una nueva serie en este canal donde les platique sobre temas misteriosos, cosas raras. Con Mason nos encanta ver documentales y cositas sobre estas, donde vemos el video y al final tenemos una discusión sobre el tema y damos nuestra opinión. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo con ustedes? Porque yo los considero mis mejores amigos, entonces se me hace súper chévere poder platicarles sobre este tema. Al final yo les doy mi opinión, ustedes me dan su opinión en los comentarios y empezamos una discusión y nos conectamos un poquito más, nos conocemos un poquito más. Entonces ahora sí, sin más que decir, vamos a empezar. Hoy les voy a estar platicando sobre la misteriosa muerte de JonBenét Ramsey. Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado sobre este caso, pueda que otros de ustedes tal vez no, así que se lo voy a resumir un poquito. JonBenét era una niña que murió cuando tenía 6 años en el 1996. Más de 20 años después todavía no se sabe quién la mató, cómo murió, pero entre los sospechosos está su familia, que estaba compuesta de su mamá, Patsy Ramsey, su papá, JonBenét Ramsey, que sí tenía casi el mismo nombre que la niña, y su hermano, que en aquella época tenía 9 años, que se llama Burke Ramsey. JonBenét era una niña que participaba en concursos de belleza, donde se vestía con trajes de baño, con vestidos, modelaba, bailaba, cantaba, se ponía demasiado maquillaje llamativo y sé lo que están pensando, sí, esto es algo perfecto para alguien que es pedófilo. En la noche del 26 de diciembre de 1996, los padres llegaron a la casa, venían de una fiesta de Navidad. El papá de JonBenét la llevó hasta su cuarto y la puso a dormir. Después de eso nadie sabe qué fue lo que pasó, nunca nadie ha dicho nada, qué fue lo que pasó después de que pusieron a la niña a dormir. Lo único que sabemos es que la siguiente mañana la mamá, Patsy Ramsey, se levantó, bajó las escaleras y al final de las escaleras encontró 3 letras donde alguien había escrito que la niña había sido capturada, había sido secuestrada y daban instrucciones de lo que los padres tenían que hacer si querían recuperar a su niña. Primero que todo, la nota, que fue como de 3 páginas que dejó este dichoso secuestrador, tenía algunos puntos raros y ahorita les voy a platicar cuáles eran esos puntos. Muchos de los detectives y las personas que son súper profesionales para investigar la letra y cosas así, dijeron que al parecer la persona que escribió esta letra tenía como un instinto materno, entonces quizás la letra fue escrita por una mujer. También en las 3 cartas, en una parte esta persona que escribió la carta escribió que querían como $118,000 y ese era el monto exacto de una promoción que había obtenido el papá de JonBenét ese mismo año. Entonces digamos que esta persona que secuestró a la niña y que escribió esta carta conocía muchísimo a la familia. Estos son algunos detalles de la carta que no hacen sentido. Si quieren saber más sobre la carta y quieren leerla por completo, les voy a dejar un link en la cajita de información para que ustedes la investiguen un poquito más. Pero sí, una vez que la señora Patsy Ramsey encontró la carta, obviamente llamó a la policía. Prácticamente en esta llamada ella dijo que su hija había secuestrado, pero que todavía no había leído la carta que habían dejado. Entonces, ¿cómo ella sabía que a su hija la habían secuestrado si todavía no había leído la carta? Esto es un poquito raro. Entonces, en la llamada telefónica, que solo dura poquito tiempo, la señora explica dónde vive, que su hija ha sido secuestrada y luego cuelga, o ella al menos pensó que había colgado, y quedan como 6 segundos donde ella todavía no había colgado. Luego que los investigadores jugaron un poquito con el audio de esos 6 segundos donde la señora todavía no había colgado, pudieron escuchar que habían 3 voces y que al parecer la mamá había dicho, ok, ya llamé a la policía, ¿ahora qué hacemos? ¿Saben? Y al parecer se escuchó una tercera voz de que quizás fuera el niño preguntando qué fue lo que encontraron, cuando supuestamente los padres habían dicho que el niño estaba durmiendo cuando los eventos estaban pasando, ¿saben? Entonces, según los expertos, esos 6 segundos donde la mamá Patsy Ramsey no había colgado el teléfono, ellos pueden escuchar algunas voces, personas platicando. Entonces les voy a dejar ese documental aquí abajito porque ellos entran como que un poquito más al detalle y sacan muchas pruebas, ¿saben? Luego de que la mamá colgó la llamada con la policía, ella empezó a llamar a todos sus amigos y familiares. O sea, ¿por qué empezar a llamar a todos sus amigos y familiares? Esto alteró muchas de las pruebas porque teniendo a tantas personas en la casa en una escena del crimen,
se le hizo casi imposible a la policía poder saber de quién eran muchos de los ADNs que encontraban, de quién eran muchas de las pruebas, muchas de las huellas y todas esas cosas. Entonces esto fue un error por parte de la policía, dejar que tanta gente estuviera en la casa en el momento donde estaban investigando el crimen. Y luego uno de los oficiales le pidió al papá, John Benet, de ir a buscar a la niña por una última vez en la casa, como que sin pensarlo dos veces. Él como que ya sabía que la niña estaba ahí, o como que ya lo presentía, pero se dirigió directamente al sótano y prendió las luces y encontró a la niña envuelta en una sábana blanca con una cuerda amarrada alrededor del cuello, con unos palitos al final de la cuerda donde alguien lo había utilizado para apretarlo y ahorcarla. Al menos eso fue lo que pensaron. El papá recogió a la niña, la llevó a la sala y la puso en el piso al lado del árbol de Navidad. O sea, ¿cómo el papá sabía que la niña ya estaba muerta? O sea, alguien que todavía piense que el niño está vivo lo va a poner quizás en el sofá o en una cama, no volverlo a tirar al piso. Entonces es como que el papá ya sabía que ella ya estaba muerta, ¿me entienden? Simplemente son teorías de los profesionales. Yo solo les estoy contando lo que pues ellos dijeron. El papá, John Benet Ramsey, empezó a llamar a su piloto. O sea, ¿por qué va a empezar a llamar al piloto pidiendo que se quiere ir del estado, que se quiere ir para otra parte, si acaba de encontrar a su niña? Y yo quisiera tal vez estar investigando con los policías qué onda, qué pasó, en vez de querer escapar, no sé. Eso se me hace raro. Y una vez que los policías se llevaron a la niña y le hicieron la autopsia, encontraron que de hecho la niña también tenía un golpe en la cabeza que no se miraba a primera vista. O sea, cuando miraron el cuerpo no se encontró sangre, no se encontró ninguna partidura en la cabeza o nada. Sea que a la niña la ahorcaron primero y luego le dieron en la cabeza, o le dieron en la cabeza primero y después la ahorcaron. Eso todavía no se sabe. O tal vez no se sabe si primero le dieron en la cabeza, quizás pensaron que la niña había muerto y luego planearon de que pareciera que había sido ahorcada cuando en realidad no fue ahorcada. Otra cosa que encontraron en el cuerpo de la niña fue piña, que al parecer la niña había comido hace algunas horas, y cuando investigaron en qué estado estaba la piña, al parecer ella ya la había digerido súper bien, lo que quiere decir que la niña se había comido esta piña hace algunas horas, y también que la niña no había muerto recientemente, sino que ya hace algunas horas. No hacía sentido porque según los padres la niña llegó a la casa dormida, pero si llegó a la casa dormida y él la puso en la cama, ¿cómo es que parecía que la niña había comido piña a esa misma hora? O sea que la niña estaba dormida o había comido piña a esa hora, pero no las dos cosas. Una vez que encontraron la piña en el estómago de la niña, se pusieron a investigar en la casa y encontraron un plato con piña, y en el plato estaban las huellas de la mamá y las huellas de Burke, del niño de 9 años. Otra cosa que también encontraron fue ADN que todavía no ha sido identificado, o sea, no saben de quién es, pero encontraron ADN en los calzones de la niña. Entonces inmediatamente pensaron que la niña había sido abusada sexualmente. Alguien más fuera de la familia tal vez miraba a la niña modelando en estos concursos de belleza y tal vez tenía alguna atracción por la niña, algún pedófilo, y tal vez se metió a la casa y abusó de ella. Pero esa teoría se desapareció, se canceló cuando se investigó y se dieron cuenta que en la casa no había ninguna puerta que había sido forzada, lo que quiere decir que nadie quiso entrar a la casa y forzó alguna puerta o quebró alguna cosa o algo. Lo único que encontraron fue una ventana que estaba abierta, que ya estaba quebrada, todo el mundo sabía de esa ventana, pero cuando investigaron se dieron cuenta que en esta ventana había como una telaraña, y que si alguien hubiese entrado por esa ventana, se hubiera metido a la casa para abusar de la niña, esa telaraña se hubiera deshecho. Entonces la telaraña no se hubiera quedado ahí porque el hueco para entrar por esa ventana era muy pequeño para que alguien adulto, especialmente un hombre, entre por ahí sin destruir la telaraña. Entonces la telaraña estaba intacta, lo que da la conclusión que nadie entró por esa ventana, las puertas no habían sido forzadas, entonces nadie del exterior
mató a la niña según los profesionales. En este documental que vi, al parecer con todas las investigaciones que hicieron se dieron cuenta que la niña no había sido abusada porque el ADN que habían encontrado en sus partes y el ADN que habían encontrado en sus calzones pudo haber sido de cualquier persona. Lo que quiere decir es que, digamos, las personas que empacaron los calzones, digamos, si alguien empacó estos calzones en China, quizás su ADN se transfirió a los calzones, empacaron los calzones, los mandaron para los Estados Unidos, la niña se puso los calzones sin que la mamá los lavara antes y este ADN se transfirió a las partes privadas de la niña, porque cuando hicieron exámenes del ADN que encontraron en sus partes con el ADN de los padres y el hermano, no eran parecidos, no eran similares, no eran los mismos. Entonces descartaron la posibilidad de que había sido alguien en la familia que le había hecho algo a la niña. Entonces las únicas evidencias importantes que quedan son el golpe en la cabeza, el hecho de que la niña había sido ahorcada y las 3 letras o las cartas que la mamá encontró en las gradas. Ahora vamos a empezar con la carta. Yo sé que ya les hablé un poquito de eso al principio, pero vamos a empezar con el hecho de que si alguien va a secuestrar a alguien, ¿por qué se va a poner a escribir una letra enorme dando demasiados detalles sobre el secuestro de la niña y todo lo que quieren de los padres? ¿Saben? ¿Por qué no solo escribir quiero $118,000 si quieren ver a su hija viva y ya? La nota se sabe que fue escrita en la casa porque se usó una página de uno de los cuadernos de la mamá, se usó un lápiz que había en la mesa de la casa. También al parecer esta persona que escribió esta carta ya la había practicado porque encontraron como que marcas donde alguien ya había practicado escribir esta carta antes, y con lo que ataron a la niña, o sea, lo que le pusieron alrededor del cuello para ahorcarla, fue usado de unos palitos que la mamá tenía, de unos pinceles para pintar. Entonces todas estas cosas con las que la niña fue asesinada se encontraban en la casa, lo que quiere decir que este secuestrador no venía preparado, no traía sus propios utensilios para matar, ¿me entienden? Entonces, primero que todo, ¿por qué alguien se va a tardar tanto tiempo para escribir una carta de 3 páginas sin tener el miedo de que alguien baje o que alguien los encuentre ahí? ¿Saben? ¿Por qué no solo irse y ya, si la niña ya estaba muerta? ¿Cómo alguien que acaba de secuestrar a una niña va a escribir una carta de secuestro si la niña ya está muerta y está en la casa? ¿Me entienden? Una de las teorías es que la mamá mató a la niña porque la niña se había hecho pipí en la cama esa noche y la mamá se enojó con la niña, tal vez le empujó accidentalmente, tal vez por accidente le empujó, la niña se pegó la cabeza en algo y la mamá pensó que la había matado. Entonces, en vez de pedir ayuda, mejor cubrió toda la cosa y lo hizo parecer como que si alguien más la mató. Otra teoría es que el hermano la mató porque al parecer el hermano ya la había golpeado unos meses antes con un guante de béisbol, la había golpeado en la cara y le había dejado una cicatriz aquí, porque al parecer él como que tenía un temperamento demasiado exagerado y se enojaba mucho con la niña. Entonces algunas personas piensan que quizás el hermano estaba comiendo piña en la noche, quizás la niña fue, le robó un pedacito de piña, el hermano cogió algo y se enojó y le pegó en la cabeza. La mamá estaba ahí, lo vio, la mamá pensó que la niña se había muerto o algo, y para proteger al hermano, al niño, entonces lo hicieron parecer como si la niña había sido secuestrada y que alguien más la había matado. Aparte que en el cuello de la niña o en la espalda, no recuerdo muy bien, pero se encontraron 2 marcas, como 2 circulitos pequeños, y al principio los investigadores pensaban que eran tal vez un taser, o sea, esas cosas como que eléctricas, que o sea, pasa como que algo eléctrico por el cuerpo. Al principio las personas pensaban que era eso, pero luego cuando tomaron las medidas no correspondían a las marcas que ella tenía en el cuello. Luego se dieron cuenta que las marcas y las medidas que ella tenía en el cuello de esas marcas, se dieron cuenta que correspondían a como una pista de tren que Burke tenía en el sótano. La pista del tren tenía muchas partes y para conectar esas partes tenía como que 2 círculos, 2 puntitos que quedaban perfectos con las medidas de las marcas que ella tenía en el cuello. Entonces algunos investigadores piensan que quizás Burke le dio ahí en la cabeza y luego, para ver si ella se movía o estaba viva, agarró tal vez
una de esas, de las partes de la pista del tren y la empezó a tocar para ver si ella se movía y le dejó esas 2 marcas, ¿saben? Otra cosa rara es que los padres no querían darle ninguna entrevista a la policía, pero 3 días después de la muerte de la niña le dieron una entrevista a una cadena de prensa y ellos actuaban un poquito raro, o sea, no se miraban como los típicos padres que estuvieran sufriendo por su hija. Parecía más que estaban más interesados en la publicidad y todo eso, pero yo no sé. Yo les voy a dejar aquí la entrevista aquí abajito para que ustedes juzguen ustedes mismos. Luego al niño, cuando tenía como unos 10 años creo, también le hicieron una entrevista donde actuó súper raro, dio demasiados detalles de cómo él pensaba que había matado a la niña, o sea, dijo que le habían pegado en la cabeza y no sé cuántas cosas más. Ahora, la mamá de JonBenét, Patsy Ramsey, ella se murió en el 2006 porque tenía cáncer y el papá ahora tiene una nueva familia, se casó y el hijo, que era Burke Ramsey, él ahora tiene como 29 años. Recientemente hizo una entrevista por primera vez en 20 años. Hizo una entrevista con el Dr. Phil y en esa entrevista la verdad yo tengo mucho que decir porque es una entrevista demasiado rara. Él como que se está riendo. Muchas personas piensan que quizás está sonriendo porque está nervioso. A mí no me da la misma vibra. Yo siento que una vez que la mamá se murió, luego se va a morir el papá, luego va a quedar Burke y quizás él cuando ya esté más viejito va a decir explotar y decir qué fue lo que en realidad pasó. Entonces yo estoy esperando ese día donde quizás él diga, pues ya estoy viejito, que tengo que perder, voy a decir la verdad y ¡puf!, va a explotar. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por el video. Espero les haya gustado, les haya entretenido, les haya apasionado este tema tanto como a mí. Denle muchos likes a este video si quisieran más videos como estos. Y en los comentarios déjenme saber de qué otros temas quisieran que hablara en esta serie que quiero empezar. Yo con gusto lo voy a estar haciendo. No se olviden de seguirme en todas mis otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Yo para todo eso les voy a dejar los links en la cajita de información. También no se olviden de seguirme en todos mis otros canales como mi canal de vlogs y mi canal de inglés. Los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye.